esta niña cantó en el velorio de su madre y lo que ocurrió después fue algo increíble. En una ciudad de Argentina, una pequeña de tan solo 8 años deslumbró con su hermosa voz en medio del velorio de su propia madre. Esta niña había quedado huérfana, pues su madre era la única persona que tenía en el mundo, después de que había hecho todo lo que estaba en sus manos para poder salvarle la vida. Pero esta pequeña se caracterizó por tener una fortaleza que demostró ante los demás que la fe lo es todo, pues esta fue la única que puso como instrumento clave para ver que si tal vez le cantaba una canción, su madre despertaría. Como siempre con lo que sucede con los pequeños después de que los padres fallecen es muy preocupante, sobre todo en países latinos, pues muchos quedan en completo abandono en medio de las calles, sobre todo si no existe un familiar cercano a él o ella que los acoja entre sus brazos. El Estado no suele preocuparse verdaderamente por ellos, y aquel era el constante pensamiento de Sofía, una mujer que estaba en sus últimos días de vida, pues ella tenía una hija que no tenía a nadie más en el mundo, además de ella, su propia madre, y estaba a punto de dejarla en aras de la merced. La mujer, quien había hecho de todo para proteger a su pequeña de todo mal, le pidió algo que jamás imaginó hacer. Le pidió que buscara a su padre. La niña, Margarita, era hija de un hombre quien se había dedicado por muchos años a la música. La pequeña había heredado sus hermosos dotes artísticos, y Margarita había ayudado a su madre a ganarse la vida en las calles cantando tal y como a ella le gustaba. Pero ella siempre se había preguntado de dónde venía aquel talento. Su madre jamás le había contado la verdad sobre quién era su padre. Ella había salido huyendo muy lejos de aquella familia, pues la madre de aquel hombre la había tratado mal por su clase social, y éste no la había defendido nunca, sino que se había quedado callado pese a las terribles cosas que aquella mujer le estaba diciendo, por lo que Sofía evitó que la pequeña creciera en aquel entorno tan banal y materialista. Pero ahora no le quedaba otra opción más que pedirle, con lágrimas en los ojos, a su hija que buscara a su padre, pues temía que ella se quedara completamente sola en este mundo después de que ella partiera. La pequeña Margarita se había encargado de su madre desde hacía 1 año. La había cuidado como nadie la habría podido cuidar mejor. Con tan solo 6 años de vida, ella había aprendido a trabajar en las calles cantando para poder pagar las medicinas de su madre. Para suerte de las dos, la pequeña tenía una voz angelical. Sus canciones le encantaban a la gente, a las personas que pasaban por el lugar. No podía evitar sacarles una lágrima al oír las canciones que tenía. Pero a quien más conmocionaba con su canto era a su madre, quien la acompañaba en todo momento, hasta que cayó postrada en una cama debido a su enfermedad y nunca más pudo volver a caminar. El dinero que ésta podía conseguir con su voz era muy escaso. En realidad apenas le alcanzaba para poder mantener a su madre estable. La pequeña pasaba pensando siempre que si cantaba lo suficiente podría llegar a conseguir el dinero y salvar a su madre. Eso fue su inocencia más grande, pero la realidad es que estaba a punto de caer, pues su madre tenía los días contados. Un día ella la mandó a llamar a una larga jornada de trabajo en las calles. La madre pudo ver cómo su hija lucía cada vez más delgada, pues no se encontraba alimentándose bien, y aquello le partía el corazón, pues no había dejado de pensar que la pequeña no sobreviviría sin ella. Así que, dejando de lado su orgullo, le pidió algo que jamás imaginó que haría. Le pidió que iniciara la búsqueda de su padre, aquel hombre de quien ella había huido sin dejar explicación, con el fin de crear un hogar sano y puro en el cual pudiera criar sola a su pequeña, sin imaginar que aquella sería una terrible decisión. Pero ella buscó reivindicarse, pues sabía que su pequeña no estaría mejor en las calles, por lo que le dio información de dónde podría buscar a su padre. Así también le dijo que cuando lo encontrara, solo le cantara una canción, una en específico
que ella le había enseñado desde que era una bebé. Con esta su padre podría reconocerla. La pequeña quedó anonadada con esa petición de su madre, quien cada vez no había duda de que lucía peor. Entre lágrimas le prometió que buscaría por todos lados a aquel hombre, con tal de dar con su paradero, y al día siguiente inició aquella incansable búsqueda. La pequeña caminó y preguntó por todos lados, pero las personas la miraban. Miraban su aspecto y veían que era muy deplorable, producto de la mala alimentación y el mal estilo de vida que llevaba. Nadie la quiso ayudar en su misión, pero ella no se rindió, pues sabía que debía cumplir la promesa de su madre, pues tal vez así lograría que ésta se sanara y volvieran a ser felices, o al menos era esto lo que pensaba en su inocencia. Lamentablemente, Margarita no pudo cumplir con su cometido. Fue su madre quien falleció y se adelantó con su misión en la vida. La pequeña quedó destrozada y no supo bien qué hacer, pidiendo a gritos ayuda a los vecinos, quienes se compadecieron de ella y se encargaron de velar por ella. En el funeral de aquella mujer, la pequeña se encontraba hecha un mar de lágrimas, pues su única compañera y mejor amiga la había abandonado y no tenía forma de encontrar a su padre. Don Brian, un vecino del lugar, vio desesperada a la pequeña Margarita, así que le preguntó en qué podía ayudarla. La pequeña le contestó que ella solo podría hacer feliz a su madre y que lo único con lo que lo lograría sería con encontrar a su padre, pues aquella había sido la promesa que le había hecho días antes de que ella falleciera. Don Brian en un inicio no supo cómo ayudar a la niña hasta que se le ocurrió una idea y le pidió a la pequeña que cantara la canción. Le dijo: ¿es cierto que solo tu padre la reconocerá? Y la niña le dijo que sí, pues era lo que su madre le había afirmado. Entonces, Don Brian le dijo que debía empezar a cantarla a diario por todas las calles y cualquier lugar que transitara, para que así el hombre que fuera su padre pudiera identificarla. La pequeña entre lágrimas pensó que sería una buena idea para ahorrar el alma de su madre, cantarla en aquel momento de su funeral por primera vez. Así que, en medio de aquel velorio, se creó un profundo silencio. Unos instantes después, la pequeña comenzó a cantar, deslumbrando con su hermosa voz, que era una melodía de ángeles que estremeció el corazón de todos. Don Brian grabó aquella conmovedora escena con su teléfono celular, pues la pequeña cantó desde el corazón dedicándole la canción, como por última vez, a su querida madre. Acto seguido, la pequeña se ubicó junto a ella y se quedó dormida sobre el cajón, en donde ella se encontraba descansando. El video fue publicado por Don Brian en las redes sociales, en donde pidió a la comunidad que apoyaran a aquella pequeña luchadora, pues solo quería encontrar a su padre. Se había quedado sola en el mundo y ella no tenía a nadie más. Su padre sería identificable porque reconocería la canción, ya que según la historia de la madre de Margarita, era una canción que habían compuesto en autoría original el padre de la niña y ella cuando aún eran enamorados. Esta historia, por la belleza que la caracterizaba, se hizo tan viral en poco tiempo que los medios de comunicación empezaron a repostear la noticia. Aparecieron en la humilde morada de la pequeña para comunicarse con ella y hacerle contar su historia a todas las cámaras y pantallas de la nación. Fue entrevistada y pudo hacer pública su petición, y así también cantó ante las cámaras con la finalidad de cumplir el último deseo de su querida madre. En aquel momento sería llevada a su descanso eterno a las pocas horas de que aquella noticia apareciera. Todos los televisores del mundo presenciaron el bello canto de esta niña. Y para el día siguiente, en el que ya estaban a punto de enterrar, dándole santa sepultura a su madre, la niña, una vez más junto al féretro de su madre, cantó aquella hermosa canción. Y de pronto un hombre apareció del medio del cementerio entre toda la multitud y comenzó a cantar la misma canción que la pequeña.
Margarita quedó anonadada al darse cuenta que solo se podría tratar de su padre. Y entre lágrimas, este hombre que apareció de la nada le dijo que siempre la había buscado, tanto a ella como a su madre, pues jamás había podido olvidársele la existencia de los dos amores más grandes de su vida. Su padre la abrazó y llenó de besos y le dijo que nunca más volvería a sentirse sola, pues él la protegería de todo aquello y la llenaría de amor. Fue así como Margarita logró encontrar, gracias a esta hermosa melodía, a su padre biológico, con quien hoy en día lleva una magnífica vida en la cual su padre decidió huir de todo aquel mundo materialista que era impuesto por los abuelos de la niña para poder vivir en paz con su hija, en soledad, pero refugiado siempre bajo el hermoso y eterno amor que se tenían mutuamente. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia y hazme saber mediante un me gusta si realmente te gustó tanto como a mí.